hazme siempre fiel. Cámbiame, Señor, hazme como tú. Cámbiame, Señor, hazme siempre fiel. Cámbiame, Señor, hazme como tú. Yo soy el barro en tus manos. Hazme de nuevo, te lo pido hoy. Cámbiame, Señor, hazme siempre fiel. Cámbiame, Señor, hazme como tú. Cámbiame, Señor, hazme siempre fiel. Cámbiame, Señor, hazme como tú. Yo soy el barro en tus manos. Hazme de nuevo, te lo pido hoy. Cámbiame, Señor, cámbiame, Señor, hazme siempre fiel. Hazme siempre fiel. Cámbiame, Señor, hazme como tú. Yo soy el barro en tus manos. Hazme de nuevo, te lo pido hoy. Cámbiame, Señor, hazme siempre fiel. Cámbiame, Señor, hazme como tú. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El estudio de hoy vamos a continuar en donde donde nos quedamos antes de que empezara septiembre, y es el capítulo 18 del segundo libro de Samuel. Capítulo 18 del segundo libro de Samuel, en donde vamos a hablar de el hijo de David, este hijo de David rebelde que se había rebelado contra su padre y luego le quitó a fuerza el trono. En sí, David no quiso pelear, simplemente se huyó, se fue antes de que llegara su hijo con su gente, con su nueva gente. Y eso es lo que vamos a ver hoy. En sí, es una clase de que está como enredoso, porque es triste, pero David vuelve a ser pues el rey, y está enredoso el pensamiento, y ojalá que nosotros lo cachemos qué es lo que nos corresponde. Yo tengo un punto, ¿verdad? Y David, a pesar de que su hijo era, digamos, el rebelde, era el contrario, era el rival, el que le quitó el trono, David nunca lo ve
realmente como su enemigo. Sí, David, le quitaron el trono a David, imagínate, él era el rey y ya no era el rey. Sí, se fue huyendo ya estaba a punto de que lo fueran a matar, se fue entre los cerros, cruzó el río Jordán, huyendo. Y nunca tomó a su hijo como su rival, como el que hay que matar. Y ese es un problema porque Joab, quien era el capitán de David, él defendía pues a su rey y se fue con su rey, con David, aunque ya no era el rey. Y Joab termina pues tomando la justicia en su propia mano y mata a Absalón. Sí, y el problema aquí cuando Joab mata a Absalón es confuso esto porque digamos que parece como que Joab simplemente está haciendo lo correcto, eso es lo que se tenía que hacer. Este hombre le iba a matar a David, ya le había quitado el trono y mandó a su gente para atraparlo y para matarlo. En realidad Absalón realmente es un hijo muy malo, o una persona muy mala, y Joab no toma más chances, cuando lo tiene en su mano lo mata. Sí, pero David está destrozado, y está chillando y no sabe qué hacer y obviamente va a confrontar a Joab. Pero el punto que me tocó a mí pues es de que David es un papá que quiere a su hijo y no hay algo que el hijo pueda hacer como para que el papá lo quiera matar. Y ese es un gran problema porque nosotros todos somos papás y entendemos eso. Pero qué bueno que entendemos eso, porque exactamente nosotros somos igual que Absalón, de malos y de merecedores de la muerte, ¿verdad? Y Joab nos anda buscando para matarnos. Pero Dios nos tiene tanta misericordia que no importa qué hagamos, todavía somos su hijo que quiere tanto. Y eso es importante, importante. A David no le importa que le haya quitado su trono o lo que sea. Él dice, hijo mío, Absalón. Termina el capítulo chillando y yo junto con él. Está súper, súper, súper suave. Vamos a ver. Como digo, está como enredoso por todo esto que pasa. Pero para David simplemente es su niño, pues. Igual que usted y yo para Dios. Y eso es increíble de que lo pensemos, pues. No hay algo que Dios realmente le parezca que merecemos el infierno. Fíjate, hay gente muy mala y Dios no se goza del pecador que muere. Le duele todavía el que hizo cosas tan malas y se fue a la muerte sin Dios. A Dios le duele eso porque nos ama, porque somos sus hijos, pues. Vamos a ver. Voy a quitar el resumen de lo que fue el capítulo 18 de 2 de Samuel para como ya entramos en este capítulo, pero qué fue lo que pasó en el 17, en un capítulo anterior. Dice Ahitofel, quien era Ahitofel era el consejero de Absalón, ¿sí? Que antes era de David, pero luego se había rebelado, se había ido y se fue. Acuérdense ustedes que Ahitofel es muy probable que sea el abuelo de Betsabé, perdón. Y él estuvo, digamos que bien entendió muy bien lo que pasó, el pecado de David cuando mató a Urías y tuvo que ver con ella. Y bueno, Ahitofel supo todo esto y ahora cuando tuvo la chance, pues se fue con el hijo, se fue con Absalón. Ahora es consejero, es un hombre muy sabio y es consejero pues de Absalón. Y dio su consejo, Ahitofel dio su consejo y era: corran ahorita mismo, atrapen a David para que no tenga chance de rebelarse contra nada y hay que matarlo. Yo me voy a ir con 12,000 hombres. Honestamente, el consejo de Ahitofel era el efectivo. Eso era lo que se tenía que hacer. Era un hombre muy sabio y eso era lo correcto. Llegó otro, que era el consejero Usaí. David lo había enviado a una clase de espía y dijo: ve y ponte a los pies de mi hijo Absalón para que me sirvas de ver qué me van a hacer. Yo quiero saber, que me mandes decir qué es lo que va a suceder. Entonces Usaí fue, le dijo: yo quiero servirte a ti. Entonces el consejo de Ahitofel era muy bueno, pero el consejo de Usaí dijo que no hicieran lo que Ahitofel decía, que mejor se esperaran un poco y después todo Israel iba a ir y le iban a cachar a David y entre todos lo iban a matar sin chance. Lo cual daba a David chance de prepararse y organizarse. David era un hombre de guerra, pues. David era un capitán igual que Joab. Sí, él era el jefe de los capitanes y le iban a dar chance. Entonces, el consejo de Usaí, sabiendo esto, era malo, pero escogieron
el de Usaí en vez de el de Ahitofel. Si le dieron chance pues a David, eso es lo que vamos a ver en este capítulo, pero la idea es, Ahitofel aconsejó que mataran a David pronto para no dar lugar a un contraataque. Pero Usaí aconsejó, ese el amigo de David, aconsejó que mejor sin prisa, para que todo Israel se juntara y le cayeran a David de sorpresa. Y porque eligieron el consejo de Usaí en lugar del de Ahitofel, se sintió que no servía para nada y luego fue y pao que se mata. ¿Sí? Se agüitó. Felices los hombres de David fueron corriendo, le dijeron a David que eso es lo que estaba pasando, que escogieron el de Usaí, que tenía chance de prepararse, y mientras tanto Absalón termina el capítulo diciendo que se consigue un nuevo capitán que se llama Amasa. Ahí terminó el capítulo 17 y luego comenzamos pues digamos que en el ataque de Absalón contra David, lo cual David estaba preparado. Sí, vamos a ver qué sucede en a mí siempre me ha gustado mucho y como que se me hace emocionante pues toda la historia de David, cómo es que se nos va narrando todos los hechos y las batallas y las estrategias y todo esto, y conociendo ahora pues digamos la historia y cómo se respeta a David aún en Israel. Es importante que conozcamos y que tengamos digamos, esta conciencia de esta familiaridad con este hombre que era el amigo de Dios, pues que Dios no lo dejaba ni a sol ni a sombra, aunque David, como ya dijimos, muchas veces no se portaba bien, pero no hay nada que nos aparte de ser hijos de Dios. Eso es algo importante que tenemos que vemos cómo sucede con David y que nos puede pasar a nosotros, que nos quiere Dios tanto, pues que todavía no importa que hagamos, todavía somos hijos de Dios. Digamos que si yo pongo el plan en mi vida, si mi hijo, uno de mis hijos, digamos, agarra mi celular junto con mi anillo de bodas y la avienta a la tele y quebra la tele y se cae y se quema la casa, todavía no voy a divorciarme de mi hijo. Y es capaz que ni le echo a la cárcel ni nada, le doy una regañada y me voy a trabajar para seguir trabajando, porque es mi hijo, pues. Si se digan, es importante este amor, que por eso Dios nos llama hijos, pues, porque no importa qué hagamos, Él está para perdonarnos porque somos sus hijos. Es muy bonito de saberlo. Introducción así en 3 renglones, como en resumen de todo lo que voy a decir ahorita. Avisaron a David que ahí viene Absalón con todo Israel contra él. Contra David. David pues organizó 3 tropas para la batalla, pero dio esta orden a las 3 tropas y a todo el pueblo: traten bien a mi hijo, no lo maltraten a mi hijo Absalón. Y luego él les dijo: si alguien me quiere a mí, cuide a mi hijo, no lo maten por amor de mí, les dijo. ¿Okay? Aun cuando Joab encontró a Absalón colgado de su cabello, lo mató. 2 corrieron a avisar. Cuando Joab mató a Absalón, entonces le tenían que avisar al rey, y el que tenía que ir Joab no lo dejó, escogió a otro, y entonces pero al final de cuentas los 2 corrieron. Hay una pequeña historia ahí de cómo le hicieron y cómo pasó, de que fueron a avisar, pero de cualquier forma esos 2 fueron, avisaron al rey, y el rey se dio cuenta y entonces pues lloró amargamente porque su hijo Absalón había muerto, cuando él había dicho que no, pues que no le hiciera nada. Él lo quería preso, o sea, le quería castigar, pero no quería pues matarlo. Y ese es el resumen. Vamos a ver cómo se pone ahorita. Dios maravilloso, único Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, con todo el poder. Señor, ayúdanos para que entendamos este mensaje, para que lo captemos, para que agarremos nuestra parte, para que lo apliquemos a nuestra vida. Señor, transfórmanos, te lo pedimos en el santo nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Del 1 al 4 voy a leer de 2 de Samuel. Déjeme, le dije que tenía 2 versículos y no se los di, porque la mera verdad es de que durante todo el estudio, a lo mejor no tiene mucho que ver con todo lo que vamos con todo el estudio del capítulo 18, pero no pude, como ya dije, no pude contenerme en todo el capítulo, sí, a estar pensando que yo soy hijo de Dios, pues. No de título, pero más que de sangre. Dios me llama en espíritu y en verdad. Él me llama su hijo, no hecho por hombres, hecho por Dios, y eso es más importante. Y yo y otro en la Biblia y todos nosotros somos hijos rebeldes, y hay un hijo rebelde en la Biblia.
como Absalón. Igual de malo que Absalón, igual de cabezón, igual como nosotros, pero este sí volvió. David tenía la esperanza de que su hijo volviera. Sí, 5 veces le dice al pueblo, a todo Israel, tengan cuidado con el joven Absalón. Sí, cuando lo menciona el joven Absalón, David quiere decir, no tiene experiencia, pues vamos a educarlo para que entienda cómo está la vida. 5 veces. En el capítulo 18 dice, vayan y traten bien al joven Absalón. Sí, y la razón que él decía era, no es tan culpable, pues es un joven sin experiencia. Sí, y nunca volvió. Pero otro sí volvió. El hijo pródigo. Estaba lejos, estaba perdido, andaba igual que Absalón. Y Dios le iluminó su mente y volvió. Y yo creo que nosotros, conociendo esto, no tenemos que esperar tanto para que venga Joab y nos mate, nos aparte del volver con nuestro padre. Sí, en el hijo pródigo, cuando el hijo volvió y vio a su papá, él dijo, yo no me merezco que me des nada. Y el papá le dio un abrazo, le puso un anillo, le hizo una fiesta y dijo en Lucas 15:24, porque mi hijo, muerto era y ha revivido. Fíjate cómo lo tomó el padre cuando volvió su hijo. Es como si Absalón llegara, al final de cuentas. Se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Al final del capítulo 15 de Lucas, el versículo 32, dice, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, le está explicando a su hermano, era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Sí, yo creo que con eso voy a terminar, pero tenemos que pensarlo. Si realmente nosotros estábamos perdidos, como sabemos que estábamos perdidos, pero el asunto es si verdaderamente volvimos o nomás nos gusta la idea de ser de Dios y de ir al cielo, pero realmente no volvimos como hijo a su padre, pues. A aportarnos ahora, como dijo el hijo pródigo, ya no quiero ser tu hijo, ahora quiero ser un esclavo. Ya no merezco, yo ya gasté mi herencia. Y el padre le dijo, no, ¿qué te pasa? Si ahora nosotros tenemos que pensarlo, si nosotros estamos volviendo, o si pensamos que estamos ya dentro y que tenemos que merecer cosas y no portarnos a la línea y aún ser rebeldes, ya siendo los que volvimos, pues. Entonces yo no sé, pero hay que pensar eso. Mientras que estudiamos, del 1 al 4, dice, David pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas. Se estaba preparando, ya sabía que ahí venía su hijo a la guerra, ¿no? Dice en el 2, y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Itaí Geteo. Y dijo el rey al pueblo, yo también saldré con vosotros. Esto es, él quería hacer 4 partes, no 3 partes, pero 4 partes, porque él quería tomar una parte, pero luego le dijeron en el 3, mas el pueblo dijo, no saldrás, porque si nosotros huyéremos, no harían caso de nosotros. Y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Mas tú ahora vales tanto como 10,000 de nosotros. Será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad. Entonces el rey les dijo, yo haré lo que bien os parezca. Y se puso el rey a la entrada de la puerta, mientras salía todo el pueblo de 100 en 100 y de 1000 en 1000. Vamos a ver qué puse acá. Obviamente que David quería ir a la guerra, no quería que le pasara lo que le pasó la otra vez cuando tuvo este pecado grande con Betsabé. Él dijo, no me voy a quedar aquí, pero el pueblo no lo dejó, pues. Y algo importante que se me hace es que no se puso tan terco, sino que encontró la razón dentro de lo que aún él quería, pero les dio la razón. Dijo, hágase pues así como ustedes quieren, me quedo aquí. Obviamente que ahí sí había que hacer, como juntar más refuerzos, como estar orando por ellos. Ellos dijeron, nos ayudas más y te quedas. Y eso se quedó haciendo ahí. Él los despidió en la puerta. Me lo imagino al pobre David. Dice, este consejo de su amigo Usaí, ya dijimos el consejo malo, pero que era bueno para David, fue muy bueno para David, pues como Ahitofel dijo, David es un hombre de guerra y con hombres muy listos y valientes. Esa estrategia, si la cosa es de que cuando
el consejo de Aitofel, que era muy bueno y que no se lo pelaron y fue, se mató. Pero él dijo, tenemos que prepararnos y agarrarlo a la descuidada sin dejar que se prepare, porque David es un hombre muy listo y tiene hombres muy valientes. Sí, todo lo que dijo Aitofel era muy bueno. Era el consejo mejor, pero gracias a Dios, y la Biblia nos dice que Dios cambió el corazón de Absalón y oyó el consejo de Usaí, que le convenía pues a David, no a Absalón. Él ya había dicho que era listo. David, esa estrategia de hacer 3 batallones era muy efectiva, y aunque David también quería ir, no lo dejaron. Le dieron 3 razones. Una, no querían quedarse sin su líder. Le dijeron, tu vida es muy valiosa. Imagínate, se quedan sin su líder, ¿ahora qué van a hacer? 2, podía organizar esfuerzos y orar dentro del campamento mientras que ellos estaban en la guerra, si ese era el trabajo de David ahora, y también importante. 3, la razón 3 para que no dejar ir a David para allá, no querían que David se enfrentara contra su propio hijo. Obviamente que eso era una buena forma de decirle a David, chance, y que eso es lo mismo que David pensó. Sí, ¿cómo voy a ir yo a la guerra contra mi hijo? Pues, aunque estaba dispuesto a hacerlo, pero cuando oyó el consejo de todos, entonces dijo que yo me quedo. Y esa era parte del plan, o de las razones por las cuales dijeron, tú te quedas. La respuesta de David habla muy claro de la calidad del líder, pues, que él era. Pues un buen líder también es sumiso y prudente. Si no es que él tenga, digamos, la pata en la puerta y así se hace y así se hace. No, era prudente, era un líder sumiso, sí, lo cual le daban valor la gente cuando David era de esa forma. En Juan 12, del 49 al 50 dice, porque eso es Jesús hablando, es nuestro líder, dice de esta forma, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Sí, el Padre que me envió, dice el Señor Jesús, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces, nosotros nadie somos absolutos. Tenemos un liderazgo, tenemos una forma, tenemos que someternos a alguien, sí, porque al final todos nos sometemos a Dios. Sí, nadie es más grande que Dios y Él es el líder de nosotros. Entonces, déjeme le digo así por encimita algo que pasó con mi papá. Si está viendo, pues lo va a ver. Pero mi papá, él no era cristiano, y cuando Dios le estaba hablando, cuando Dios lo estaba llamando a ser cristiano, cuando lo andaba hallando en el camino, mi papá le preguntó a un pastor que le dijo, yo tengo un líder en la iglesia donde él estaba, en la iglesia católica. Yo tengo un líder ¿y tú a quién tienes? ¿Cuál es tu líder? Y el pastor le dijo, pues mi líder es Jesús y no hay uno más grande. Y parece como que fuera algo sencillo, pero mi papá a sus 70 años, eso lo transformó, eso lo doblegó, y ahora sigue a Jesús, no a un líder humano, sigue a Jesús. Importante saber eso. Esta es la razón. También era la razón que los valientes de David seguían a David, porque David era sumiso, pues, era un hombre sumiso a Dios, a la orden de Dios. Su sumisión era valuada por sus valientes, y también ellos pues le eran sumisos a él, a su orden de él. Versículo 5 solito dice, y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itai, sí, a los 3 valientes con sus terceras partes, y les dijo, tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Sí, son 5 veces, pero cuéntelas. El joven Absalón. Sí, le decía joven porque era el experimentado muchacho, pues, el inexperto muchacho. Eso es lo que él quería decir. Les quería hacer saber, ese es un muchachito, como trátenlo bien, por favor. Se va a arrepentir, tenemos que corregirlo. Esa era la idea de David detrás de trátenlo bien por amor a mí. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Entonces ahí el 5 es importante. Yo puse acá, David dijo en voz alta, pues quería que todos oyeran esta instrucción: sean benignos con mi hijo, no lo maten, tráiganlo preso y vivo. Y todo el mundo lo escuchó. Es importante notar que David se dirigía a Absalón como el joven Absalón 5 veces. Uno está en el versículo 5, después en el versículo 12, versículo 29 y en el versículo 32 le llama el joven Absalón.
Pues la idea de David es que Absalón era un joven rebelde que podía ser corregido todavía. Esta es la forma de ver de un papá. Es así que Dios nos ve a nosotros. Aunque cabezones como somos, aún espera que cambiemos. Él está esperando el momento que nosotros nos caiga el 20 y dejemos de ser los rebeldes, los incrédulos, los que lo ignoran, los que lo rechazan, los que no hacen como Dios dice, los que tapan la boca de la gente diciendo yo también soy cristiano y leo la Biblia, pero su vida no cambia. Dios está esperando que nosotros genuinamente seamos transformados, porque dejemos a un lado la niñez espiritual, ¿sí? La juventud vana. Dios está esperando que nosotros reaccionemos. El joven Absalón, le decía a David, nos llama niños, a ver si cambian con la verdad. Del 6 al 8, puse acá. Salió pues el pueblo al campo contra Israel y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Y ahí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David. Y se le hizo allí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. Déjeme le digo algo, no sé si lo puse acá, pero David, ya dijimos, era un hombre capaz de guerra, diestro, sí, y tanteó, porque dependía de él. Él ya sabía que Absalón venía. Entonces, el que la batalla se haya realizado en el monte de Efraín era plan de David. Sí, porque en el monte, ese monte de Efraín era era como un bosque de completo. Había pantanos, había barrancos, había muchísimas ramas, enredaderas por todos lados. Había muchas fieras salvajes en este bosque, y se ocupaba la experiencia de sus soldados, de ellos, para vencer a los inexpertos que venían nomás con las ganas de matar a David. Entonces David tenía el monte, tenía sus soldados y estaba preparado para recibir a Absalón, y obviamente estaba Dios de su parte. Entonces, y más importante, porque ahorita vamos a ver lo que dice acá. Entonces ahí dice que libró la batalla, más de 20,000 hombres cayeron, dice en el 8, y la batalla se extendió por todo el país, y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Obviamente que aquí nos damos cuenta que Dios está ahí. Sí, ¿cómo es que el bosque lo va a matar? Pues es que Dios estaba haciendo esto. Imagínate, un montón de gente muerta más que con espada, porque el bosque los mataba. Sí, las fieras salvajes, las enredaderas, los pantanos, lo que tú quieras, pero esa es la mano de Dios, obviamente, y ese estaba acompañando a David. David, siendo pues un experimentado hombre de guerra y con sus hombres valientes y hábiles en la batalla, en todo terreno, planteó que la batalla fuera en el bosque de Efraín, que al parecer era bien intenso y lleno de barrancos, pantanos y fieras salvajes. También podemos discernir que lo que pasó con los 20,000 caídos de Absalón fue por mano de Dios, pues el monte mató más que la espada, dice la Biblia. No podemos no notarlo. Dios es quien guía esta batalla, y cada batalla de los que en Él confiamos. Ojalá que lo entendamos. Lo hemos visto una y otra vez con Moisés, con Josué. Sí, las veces que Dios enviaba a las personas a la guerra, sí, no los enviaba sin su ayuda, sí, no los enviaba sin su poder. Y eso no ha cambiado todavía. A la fecha Dios está con nosotros. Él pelea nuestras batallas, dice la Biblia. Tenemos que confiar en Dios. Si usted sabe que Dios lo envió, si usted es de Dios y donde usted ande sabe que esa es la voluntad de Dios, entonces tiene que confiar en Dios. Nuestras fuerzas son bien pocas. Nosotros no sabemos el futuro, no sabemos el poder de nuestro enemigo, pero no tenemos que saberlo cuando estamos confiando en Dios, cuando estamos confiando en el que nos está enviando. En Segunda de Crónicas, en el capítulo 32, versículo 8, dice: en él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Sí, esto es lo que es. Con nosotros está Dios para ayudarnos, para pelear nuestras batallas. No importa qué enfermedad, no importa qué tragedia, no importa qué, lo que sea, sí, frente a Dios, Él se encarga. Y no hay nada que Él no pueda hacer. Él mismo se llama y nos dice a nosotros: yo soy el Todopoderoso. Entonces, si confiamos en el Todopoderoso que está de nuestro lado, entonces tenemos que vivir en paz. Tenemos que tener más paz que los que no confían en Dios. Amén. Dice ahí, termina el versículo: y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequiel, rey de Judá. Si
pues si acá, si preparémonos, esto es cuando seamos enviados, cuando andemos en la batalla, de ninguna forma Dios les decía, oh, no vayan a la batalla, ustedes siéntense aquí a comer café con galletas, yo me encargo. No, siempre iban a la batalla. Siempre agarraban lo que sea, cuchillos, sus espadas, se ponían sus guaraches picudos o lo que sea y se iban a la batalla. Dios les daba el triunfo, pero no los dejaba en la casa viendo la tele. Entonces nosotros tenemos que ir a la batalla. Una batalla que ya Dios tiene ganada, pero tenemos que entrarle. Amén. Tenemos que entrarle. Preparémonos, pero confiando en Dios. Así de sencillo. Del 9 hasta el 17. Dice: y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo que iba pasó delante. Esto es, ahí se quedó colgado entre el cielo y la tierra no dice realmente que del pelo, pero dice que de la cabeza. Entonces, vamos a asumir que Absalón presumía mucho de tener su pelo muy grande. Entonces, si dice que del pelo, que de la cabeza, pues no pensamos que se quedó colgado de los dientes, ¿verdad? Seguramente se enredó entre todas las ramas estas y no se podía desatar, pues por Absalón se quedó colgado. Viéndolo uno ahí colgado, avisó a Joab diciendo: he aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva: y viéndolo tú, ¿por qué no lo mataste luego allí echándole a tierra? Y dice el hombre ese: todavía le dice Joab al hombre este: me hubiera placido darte 10 ciclos de plata y un talabarte, un premio. Dice en el 12: el hombre le dijo a Joab: aunque me pesaras 1000 ciclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti, a Abisai y a Itai, diciendo: mirad que ninguno toque al joven Absalón. Dice en el 13, hasta el 17, dice en el 13: por otra parte, todavía sigue diciendo el que había visto a Absalón colgado, por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde y tú mismo estarías en contra. Y respondió Joab: no malgastaré mi tiempo contigo. Si le dijo la verdad el hombre este, si tú también tienes que estar de acuerdo con el rey que no nos mandó esto. Sí, y el Joab, que era un hombre muy rudo y que tenía, según él, mucha prudencia para no dejar en vivo al enemigo del rey, dijo: no quiero gastar mi tiempo contigo, me estorbas, me enfadas. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Leí que, porque aquí dice, vamos a ver ahorita, que dice que Joab le clavó 3 dardos en el corazón, pero dice que después lo remataron otros. Sí, y lo que pasa es de que le llamaban el corazón cuando le encajaban los dardos en lo que era el tronco, del pescuezo a la cintura. Entonces, no realmente fue en el puro corazón, pues no se hubiera muerto allí, pero fue en la panza, pues en el pecho, por ahí le encajó de todos modos iba a morir si ya tenía 3 flechas, ¿verdad? Pero aquí dice, lo clavó en el corazón. Dice, quien estaba aún vivo en medio de la encina, y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Sí, la razón era eso, que las flechas estaban por otros lados y luego ya fueron ellos 10 jóvenes y los mataron a golpes, pobre hombre. Dice en el 16, entonces Joab tocó la trompeta y el pueblo se volvió de seguir a Israel, porque Joab detuvo al pueblo. Esto es, ya habían matado al líder, no había más que seguir, ya para qué tenían que seguir a los demás. Cuando tocó la trompeta, ellos tenían, digamos que claves, cómo tocarla para decir, esto se acabó, ¿verdad? Seguramente, ¿verdad? Yo creo. Entonces se paró todo. Dice en el 17, tomando después a Absalón, ya muerto obviamente, le echaron en un gran hoyo en el bosque y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras, y todo Israel huyó cada uno a su tierra.
esto Israel era el pueblo de Absalón, se fueron. También leí que este gran montón de piedra, la idea era de que una persona que cometía traición era digno de morir, el mandato sería matarlo a pedradas. Entonces cuando lo enterraron, le pusieron este montón de piedras, era como que eso es lo que merecía. Así, ahí quedó Absalón. No es que era una tumba, sino que era una forma de decir, este era un traicionero, y por eso dejaron ahí ese montón de piedras. Hasta ahí, que puse acá, Joab, Absai e Itai. Itai eran los capitanes que David puso, pues cada uno llevaba una tercera parte de los hombres de David. Eran los líderes de los 3 batallones de David, que corretearon a los hombres de Absalón. Y cuando Absalón iba huyendo en un mulo, algunos siervos de David lo encontraron colgado de su cabello de una densa enramada, y por respeto a la orden de David no lo mataron, sino que corrieron a avisar a Joab, pero este sí lo mató, y otros 10, ya dijimos, lo remataron. La vanidad de Absalón lo mató, quedó colgado entre el cielo y la tierra, y ahí estaba su alma de esa forma, expulsada de la tierra, pero también, yo puse acá, sin lugar en el cielo. Digamos que podemos criticar a Joab de alguna forma, bueno o malo. Podemos decir que David era un papá que quería mucho a su hijo, pero no podemos decir nada bueno de Absalón. Ese era un hombre malo, sí, que no merecía más que lo que le pasó. Nosotros no somos David. David no está de acuerdo con eso, aunque Absalón era malo. ¿Sí? Cometió traición con su papá y ahora lo quería matar. ¿Sí? Entonces, eso merecía. Aún Joab fríamente desobedeció la orden del rey. Esto es, Joab, sin razón alguna, ¿sí? Ya habíamos hablado de la lealtad que todos le tenían a David, y aún Joab, sí, era súper leal a David, pero esta vez la regó porque tomó la justicia en su propia mano. Esto es, no obedeció al rey. Muchas veces los líderes dicen cosas que no entienden los demás. No por eso los demás desobedecen. Es como cuando tú le dices a tu hijo, no hagas esto y eso, y el hijo te dice, pero ¿por qué? Porque dije, ¿verdad? ¿No ha dicho usted eso? Porque yo digo. Y ya el niño se queda con los ojos. ¿A qué mi mamá? ¿O a qué mi papá? Pero así es el que manda es el que tiene la responsabilidad, y los demás no tenemos que decir, no, estás loco. O sea, no puede, eso no debe pasar. Hay una forma, hay una escala, hay una escalera de liderazgo, y se tiene que respetar. Y Jesús dice, Él lo respetó, y ahora pues Joab se estaba pasando de listo, aunque en su decisión él tenía la razón de acuerdo a él. Estaba desobedeciendo al rey, y eso no es lo que se hace. Eso no era lo que tenía que hacer una persona en esa posición que tenía pues Joab. Era un mal ejemplo, y todos lo supieron que Joab había hecho eso. Muchas veces muchos de nosotros pensamos que nos salemos con la nuestra cuando hacemos algo malo. Sí, aquí en este caso Joab no podía esconder lo que él había hecho, pero estaba actuando como que no había ningún problema. Hay que matarlo todo. Aunque el rey había dicho que no, él lo hizo. Y luego, ahorita vamos a ver que uno de los que querían correr dijo, no, tú no vayas, tú tranquilo, no tienes que ir ahorita. O sea, él quería como atrasar el asunto, porque él sabía que había desobedecido al rey, pues. Aunque en su mente había hecho lo correcto, había desobedecido la orden directa del rey David. Y entonces eso lo hace un mal siervo. Eso lo hace un siervo rebelde, desobediente, que no puede estar pues de capitán ya. Cuando hacemos algo malo, pensamos que nos hemos salido con la nuestra, o que nadie dice nada, pero Dios ve todo. ¿Sí? Veo a Joab y nos ve a nosotros. Esto es, todas las cosas que hacemos. Sí, a mí me gusta mucho la palabra integridad, y yo busco llenarla pues en mi vida, ¿verdad? Y esto de la integridad es hacer el bien, ser buena persona, hablar bien de la gente, sin que nadie te vea. ¿Sí? No robar, no pensar malas cosas, sin que nadie te vea, porque esa es la persona que tú eres. Pues. La persona que la gente ve es una, y nosotros tenemos opiniones diferentes de las demás personas, pero el corazón solamente Dios lo ve. Entonces, si tu corazón está limpio, si es lo único que Dios debe de ver, nuestro corazón limpio, dice la Biblia que en Mateo 5:8, en las bienaventuranzas, bienaventurado el de limpio corazón, porque ese verá a Dios. Entonces yo
le hago la lucha, yo quiero ser una persona íntegra. Cuando me ve la gente y especialmente cuando no me ve la gente. Entonces, porque Dios, que sí ve, Él te va a dar el premio de la vida eterna, pero también Él es el que te puede mandar al infierno, porque Él es el juez. Entonces, los demás nadie es juez. Te pueden criticar o alabar, pero Dios es el juez. Dios es el justo juez. Y así como nos da vida por la fe, así también ejerce juicio contra el mal. David no lo mató, pero se lo encargó a Salomón. Esto es, David no tomó justicia en su propia mano tampoco. Sí, David no mató a Joab, aunque había desobedecido, pero le dijo a su hijo Salomón: ahí te encargo a este rebelde. Salomón, y después Salomón lo envió a matar por mano de uno que se llamaba Benaya, que lo mató a un escondido. Fíjate cómo creció. Si de repente conocemos, yo siempre le tuve, digamos que hasta aquí, le tenía respeto a Joab. Sí, y sé que era un hombre sanguinario y un capitán. En el lugar que él tenía que ser así, bien bravo, sin arriscar narices para nada, matar a quien sea. Pero estuvo matando gentes, no nomás a Absalón, desobedeciendo a David, pero mató a otros. Ahorita vamos a ver a quiénes. Mató a Abner, por ejemplo, sin tener nada que ver, y a otro hijo de Saúl también lo mató. Sí, y porque sí, porque él quería, porque a él le parecía bien. Entonces, Dios tiene su plan. Cuando lo mataron, Joab corrió y se metió en el templo y se abrazó del altar y dijo: aquí no me van a hacer nada porque aquí está Dios. Sí, cobarde el hombre. Sí, es como quien se esconde detrás de sus niños: a ver, háganme algo. Imagínate. Pues ahí de todos modos, Salomón, Benaya, fue y Salomón no lo quiso, Benaya no lo quería matar, si leemos después en Primera de Reyes, pero Salomón dijo: no, ve, mátalo donde esté. Fue, y luego ya se metió al templo y allá le dieron chicharrón a Joab para que se le quite. Dice: Salomón, quien lo envió a matar por mano de Benaya, que lo mató aún escondido en el altar del templo, como un cobarde. Puse en la hojita, si alguien tiene la hojita, puse Segunda de Reyes y es Primera de Reyes. Me equivoqué en el número, pero en Primera de Reyes 2:31 dice: y el rey le dijo, o sea, sería el rey Salomón, le dijo a Benaya: haz como él ha dicho, mátale y entiérrale, y quita de mí y de la casa de mi padre la sangre de Joab, la sangre que Joab ha derramado injustamente. Y fueron pues y lo mataron, que fue Salomón, no David. David no lo hizo. Aquí Joab echó a Absalón en un hoyo, ya volviendo a nuestra historia, lo mató, lo echó en un hoyo y lo cubrió de piedras. Como ya dijimos, a las piedras anunciaba pues que era malo, no que era un altar bueno. Del 18 al 33, y luego ahí se acaba, dice: y en vida Absalón, o sea, lo acaban de enterrar, ¿verdad? Y ese no era su tumba bonita, pero era un montón de piedras que anunciaba que era malo. Pero dice aquí en el 18: en vida Absalón, o sea, antes de morir, había tomado y erigió una columna. Obviamente era vanidoso este niño bonito, la cual está en el valle del rey, porque había dicho: yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre, y llamó a aquella columna por su nombre, y así se ha llamado columna de Absalón hasta hoy. Sí, eso lo pusieron aquí en la Biblia por algunas razones. Primero, para enseñar que la persona que era Absalón, su persona de él, era vanidosa. Sí, él no esperó a que se muriera para que le hicieran un altar bonito, lo cual no sucedió, pero él ya se había hecho un altar solo. Se había hecho una columna y le había puesto la columna de Absalón cuando era príncipe, no rey. Sí, y luego dice, ahorita voy a leer eso, pero dice que él no tenía hijos que le recordaran su nombre. Una de dos: o no le importaba a su familia, sí, porque sí tenía hijos. Tenía, vamos a ver que dice, 2 hijos y una hija. Entonces, pero no los tomó en cuenta. O se murieron, o simplemente no le importaba tener hijos, ni le importaba nada. Dijimos que hasta el final dice: entonces Ahimaaz, hijo de Sadoc,
dijo, ya una vez que había enterrado pues a Absalón, se nos dice que él tenía una columna por allá, y luego vuelve a la historia del 19, dice, entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, este hijo de Sadoc es el que había ido primero a ser espía, es el que fue a avisar a David cuando estaban las cosas malas. Él era hijo del sacerdote Sadoc, este Ahimaas, y aquí estaba listo para ir a decirle a David lo que había pasado, que había matado pues a Absalón. Entonces Ahimaas, este que estoy diciendo, hijo de Sadoc, el sacerdote, dijo, correré ahora y daré al rey las nuevas de que Jehová ha defendido su causa de las manos de sus enemigos. Es una casi la clase de pregunta. Le está preguntando esto a Joab. ¿Quieres que vaya a decirle a David lo que pasó? ¿Que mataste a su hijo? Y dice en el 20, respondió Joab, hoy no llevarás las nuevas. Eso no le convenía. Las llevarás otro día. No darás hoy la nueva, porque el hijo del rey ha muerto. Esto es, Absalón era muy listo y sí sabía lo que estaba pasando. Y este correo, que es como le llamaban a este, ¿cómo se llamaba? Ahimaas. Él quería, seguramente si era un joven, era los que corrían por todo el cerro para llevar la noticia. Y Joab le dijo, no tienes que decir nada. No es una buena noticia para que corras. Ahí se la damos otro día. Que no ves que el rey va a estar triste porque mataron a su hijo. Dice en el 21, y Joab dijo a otro, que era un etíope, dice, ve tú y di al rey lo que has visto. Y el etíope hizo reverencia ante Joab y corrió. Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, volvió a decir a Joab, sea como fuere, yo correré ahora tras el etíope. Y Joab dijo, hijo mío, ¿para qué has de correr tú? Y no recibirás premio por las nuevas. Sí, aquí es donde digo que hay una clase de que si está aquí, yo dije, tiene que haber algo que nos diga a nosotros algo. Y esto es, este Ahimaas, que era hijo del sacerdote Sadoc, realmente no tiene idea de lo que está pasando. Él nada más quiere llegar y dar la noticia y ser alguien, tener su fama por 5 minutos. Sí, y aunque Joab ya le dijo, no está bien, esta noticia no es buena. Lo que tú quieres hacer, ir y correr allá, es capaz que te va a cachetear el rey, eso no está bien. Y él dijo, no, yo de todos modos quiero ir, aunque ya habían mandado a otro. Él dice, no, yo quiero ir. Se aferró porque él quería ir, aunque ya no hubiera para qué ir. ¿Sí? No había una razón para cual, y él quería ir y acomodar lugar, llegar con el rey y dar la noticia. Era una clase de presunción. Dice en el 23, mas él respondió, eso es Joab, sea como fuere, el muchacho dice, mas él respondió, sea como fuere, yo correré. Entonces le dijo, corre. Corrió pues, Ahimaas, por el camino de la llanura y pasó delante del etíope. Esto es, le ganó al etíope. El etíope se fue, dice que el camino de la llanura era un camino más bonito, aunque estaba más largo, y el etíope se fue corriendo por entre el cerro, aunque estaba más corto, pero era más rudo. Entonces este joven Ahimaas le ganó al etíope. Sí, y se adelantó y llegó antes que él con David. Dice el 24, y David estaba sentado entre las dos puertas, y el atalaya, que es el que estaba arriba viendo todo, había ido al terrado sobre la puerta en el muro. Y alzando sus ojos, miró y vio a uno que corría solo. El atalaya dio luego voces y lo hizo saber al rey. Y el rey dijo, si viene solo, buenas nuevas trae. En tanto que él venía acercándose, vio el atalaya a otro que corría, y dio voces el atalaya al portero diciendo, he aquí otro hombre que corre solo. Y el rey dijo, ese también es mensajero. Dice en el 27, y el atalaya volvió a decir, me parece el correr del primero como el correr de Ahimaas, hijo de Sadoc. Y él respondió el rey, ese es hombre de bien y viene con buenas nuevas. Dice en el 28, entonces Ahimaas dijo en alta voz al rey, paz. Y se inclinó a tierra delante del rey y dijo, bendito sea Jehová, Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey. Fíjate, llegó este hombre y ya le había dicho Joab que no era una buena noticia, y él llega y le dice shalom, y está hablando como que todo estaba muy bien, como que si todo era ser una buena noticia. Y cuando el rey, que lo único, no le importaba nada más, pero la pregunta del rey era súper clave, dice, y el rey dijo, ¿y el joven Absalón está bien? Y Ahimaas respondió, vi un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey y a tu señor, mas no sé qué era. Esto es, el pobre hombre se quedó mudo y el mensaje que llevaba no lo dio.
No tuvo el valor para decirle al rey nada. Él dijo, yo nomás vi un alboroto. Quería su fama, quería su momento, y cuando llegó el momento, no dijo nada. No dijo nada. Tenía un mensaje, era un buen corredor, pero no dio el mensaje. Y muchas veces a nosotros nos pasa así. Sí, que hay muchos, dice, me gustó Vernon McGee, un señor que ya murió, un pastor que me gusta como predica, dijo, ahorita hay muchos mensajeros diciendo que todo está bien cuando todo está mal. Hay muchos que se ponen la corona de profetas diciendo, Dios está contento, todo está bien, los van a bendecir cuando todo está mal. Cuando todo está mal, como esta persona. Dice, y el rey dijo, pasa y ponte allí. Sí, cuando ya no encontró nada ni dijo nada, dice, pasa y ponte allí. Y él pasó y se quedó de pie. Luego vino el etíope y dijo, reciba nuevas, mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. Y el rey entonces dijo al etíope, el joven Absalón, ¿está bien? Y el etíope respondió, como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey y todos los que se levanten contra ti para mal. Sí, claro, súper claro. El etíope le dijo lo que David no quería oír, pero que ya se temía. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón? Hijo mío Absalón. Y yo solamente sé que Dios eso dice cuando yo caigo en pecado. Cuando yo me vuelvo loco y echo mentiras o ando con malos pensamientos, Dios está, hijo mío Miguel, por favor, no lo hagas, Miguel, hijo mío. Sí, Él le duele que nosotros seamos así de rebeldes, porque ese es el amor de un padre y Dios dice que es nuestro padre. Sí, a David le dolió muchísimo. Vamos a ver qué puse acá. Solo como información extra, aquí dice que Absalón se hizo un monumento, pues por pura vanidad se lo hizo. Bueno, ahora le servía como memorial. Sí, lo dejó ahí y ese monumento que él había formado, no su tumba, pero un monumento, y le servía para acordarse de Absalón. Ese monumento, al parecer todavía hay algo de ese monumento en algún lugar, porque leí que los judíos, puse acá, pues por pura vanidad, seguramente hay una piedra o algo en el mismo lugar o por ahí cerquitas, porque cuando los judíos ortodoxos pasan por ahí, la costumbre es escupir la piedra. Sí, les cae gorda la piedra de Absalón. Entonces el lugar en donde estaba la torre que había hecho Absalón todavía está por ahí, la gente sabe dónde era y se quedó por allá, y a lo mejor es la área o lo que sea, pero cuando los judíos ortodoxos, esto de los que sí leen las escrituras, pasan por ahí, escupen el lugar, no les gusta. También dijo Absalón que lo erigió porque no tenía hijos. Eso fue lo que dijo, no, yo no tengo quien vea por mí, voy a hacer esta piedra para que se acuerden de mí. Pero en 2 Samuel 14:27 dice, y le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija que se llamó Tamar. Acuérdense de Tamar porque era la hermana que había defendido. Entonces, tenía 3 hijos más Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante. Entonces esto indica que no era tan muchacho. Primeramente David le decía el joven Absalón, pero ya tenía 4 hijos, no era un jovencito, pues ya era un hombre macizo con hijos, ¿verdad? Pero David obviamente no lo decía por su juventud, sino que quería hacerle saber que era un inexperto. Para David era un niño, un chiquillo, sí, rebelde, que ocupaba corrección y luego se iba a componer de acuerdo a David y de acuerdo a Dios en cuanto a nosotros. Entonces esto indica que no era tan muchacho y que sus hijos habían muerto antes que él, o que simplemente era un mal papá. Luego hay más, que corrió, quien era el correo, dijo a Joab que iba a avisar a David, pero Joab no lo dejó porque eran malas noticias, pues Joab sabía que David estaba destrozado, estaría destrozado al saberlo. Joab envió a otro joven, un etíope, pero Ahimaas le rogó que lo dejara ir también y lo dejó ir. Creo que hay un punto aquí. El etíope corrió, pero Ahimaas corrió, que era el hijo del sacerdote, corrió más. Se le adelantó al etíope y llegó primero, pero no pudo explicar lo acontecido a David. Aún después que llegó el etíope, y este sí le reveló la verdad de David. Ahimaas llegó primero y ganó, pero sin propósito. Sí.
nosotros no podemos correr la carrera de cristianos sin saber cuál es la meta. Si no podemos, no podemos nada más correr por correr. No podemos ser cristianos porque todos los demás son cristianos. Si usted dice, aquí en esta iglesia me gusta porque hay buen café y el pastor está refuertudo, y yo por eso me quedo aquí, ¿verdad? No puede ser eso, pues tenemos que estar buscando a Dios. Tenemos que tener un propósito para seguir a Dios, no nomás porque la bola vaya para allá, ahí vamos todos. Sí, y este nomás quería ganar. Yo quiero llegar a dar la noticia, pero no tenía un propósito, no sabía qué iba a hacer. No, dice, yo vi un borlote ahí y no supe qué pasó, David. Entonces, ¿para qué venías, pues? ¿Para qué corrías entonces? En 1 Corintios 9:24 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren pero uno solo lleva el premio? Dice Pablo, correr pues de la manera que obtengáis el premio. ¿Sí? No nomás corras porque todos corren, pero ten en mente la meta. ¿Sí? ¿Cuál es el premio? ¿Cuál es la recompensa? Y con esa en la mente corre. Nosotros vamos a correr con el cielo en la cabeza. Sí, porque eso es lo que queremos, pues. Queremos ser de Dios y el cielo es el que queremos llegar. No nomás correr porque sí. Si no tenemos recompensa, si tenemos recompensa, corramos. Si no, ¿para qué querer ganar? No hay una forma. Hay gente que a mí me ha pasado varias veces que de repente estamos hablando de algo o algo y luego yo me acuerdo de un versículo bíblico que tiene que ver con el punto y el otro quiere decir otro versículo a como dé lugar y es una competencia ahí que yo digo un versículo y él dice otro versículo y la cosa es de que se olvida el punto, se olvida el tema porque ya cada quien quiere ser el que sabe más. Sí, obviamente que eso es ridículo, eso no puede ser. Nosotros no tenemos que querer ganar nomás porque sí, sino que tenemos que tener un propósito. Y ese propósito se nos tiene que notar. Y es cuando corres bonito, pues no tienes que llegar primero, como dice Vicente Fernández, pero tienes que saber llegar, ¿no? Tienes que saber qué estás haciendo, pues no nada más llegar primero y ganarle a todos. ¿Qué es eso? No es competencia entre cristianos. No queremos llegar más rápido al cielo. Lo que queremos es llegar al cielo. Amén. No primero que ustedes, si me ganan, está bien. Ahí los veo enseguida. Nuestra vida no es una competencia para la salvación contra los demás, sino que es una carrera independiente que solo satisface al corredor que lo hace para la gloria de Dios. Amén. No es carrera de distancia, sino de resistencia. Si corremos con una información falsa, cuando lleguemos a la meta, será en vano tu carrera, tu corrida, tu cansancio. Si corres, es importantísimo esto. Si no sabes la información correcta, pero vas corriendo a sude, de nada sirve. No, si digamos que tenías que llegar con esta llave a tal puerta y corres con la llave para ganarle, llegas a otra puerta y no es la puerta correcta, corriste en vano. Si no tienes la información correcta, tienes que saber cuál es el evangelio para entrar al cielo. Porque si no, vas a estar tocando en la puerta del infierno, queriéndote meter y no es el lugar, pues. Amén. Corrimos, si no corremos con la información correcta, corrimos una carrera equivocada. Qué chasco nos vamos a llevar. Segunda de Juan 9, tiene un capítulo, el versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Esto es, tenemos que tener la doctrina correcta, la información correcta, el propósito correcto, la meta en la mente. Yo voy ahí porque ahí quiero llegar y esto me va a llevar ahí. De otro modo estamos corriendo para todos lados como gallinas descabezadas, ¿sí? Que no van a llegar a ningún lado. ¿Se han visto las gallinas descabezadas? ¿Sí? Que le dan una vueltita y la gallina corre para todos lados. Hermanos, corramos nuestra carrera con el mensaje correcto. David en el versículo 33 lloró por su hijo. Un hijo muy malo, perverso, traicionero, asesino, desobediente, vanidoso y cruel. Pero nada que seque el amor de su papá. Es bonito esto. Si no había algo que Absalón hiciera que David dijera, hijo, mereces que Joab te mate. No importa qué hiciera Absalón. Mató a su hermano.
que había tenido que ver con su hermana. Sí, le quitó el trono. Sí, y ahora lo busca para matarlo. Y David le llama a este muchacho rebelde. No le haga nada. Sí, porque es un padre amoroso y nos tiene que caer el 20 que así nos ve Dios. Pues tenemos que tener confianza. Mira, hay gente que toma la gracia de Dios como ¿a qué tiene que peque que acabo Dios me va a perdonar? Si lo haces consciente de que es porque Él te ama tanto, entonces vas a buscar no pecar porque es por amor, pues, ¿verdad? Pero si estás buscando pecar porque todo el mundo Dios te va a perdonar, ahí le estás cerrando, no estás entendiendo nada. Si nosotros no estamos cambiando para la gloria de Dios, no estamos entendiendo las cosas. No estamos entendiendo el amor del Padre amoroso y dulce que nos tiene misericordia, no importa qué hagamos. Sí, no podemos pecar a diestra y siniestra pensando con un chicle, moviendo la pata diciendo, que acabo Dios me perdona. No es lo correcto, no es el plan. Sí, es nuestro Padre, nos ama y no quiere que caigamos en pecado y no lo quiero hacer enojar. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. David lloró amargamente por su muchacho rebelde, no importa qué hiciera, él lo quería vivo y este viejo peludo, Joab, lo mató. Conclusión final. David anhelaba ver a su hijo que nunca llegó. Hoy tú y yo podemos regresar al Padre. Hoy tal vez sea el momento en donde tú y yo, en alguna cosa donde andamos, donde estemos, podemos regresar al que nos está esperando. ¿Sí? El Padre está esperándonos, está viendo por el cerro así, a ver si ve tu cabecita que viene, como el hijo pródigo. Que no seamos víctimas del diablo, porque este anda buscando a quien devorar. Puse acá, en Lucas, voy a leer el mismo que leí al principio, pero desde el 21. Dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo. Comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El Padre nos espera, hermanos, nos espera todo el día. Desde la mañana cuando caímos en pecado, y luego en la tarde cuando volvimos a caer en pecado, y en la noche cuando estábamos pecando otra vez, y Dios está esperando que te arrepientas y que vuelvas, porque no eres un vecino, pero eres hijo, y el Padre siempre nos espera. Eso nos tiene que animar a que cuando caigamos tenemos que levantarnos cada vez. Si Jesús le dijo a Pedro que tenía que perdonar 7 veces 70 veces 7, entonces esa paz tenemos que tener nosotros. Dios nos va a perdonar cuando vengamos, dice la Biblia. Si Dios no va a rechazar a un corazón contrito y humillado. Entonces tenemos que tener esto en la mente, es algo maravilloso. Dios nos está esperando, no importa qué sean, qué horas sean, todavía Dios está esperándonos que lleguemos para hacernos una fiesta. Creo que arrepentirnos sería importante tomarlo en consideración esta noche. Arrepentirnos y volver al Padre. Amén. Dios amoroso y tierno, Señor, te damos gracias por este estudio. Te damos gracias, Señor, porque eres tan bueno con nosotros. Dios maravilloso. Te quiero, Señor, yo, mi persona, y mis hermanos también, si lo quieren hacer, queremos pedirte perdón, Señor. Queremos decirte que yo quiero decirte, Dios mío, que estoy arrepentido por la perversidad que hay en mí, por esta maldad, por esta mente pervertida que de repente hay en mi cabeza, en mi mente, Señor, por mi corazón que no es limpio siempre. Perdóname, Señor. Ayúdame para que en tu poder sí pueda, que en tu poder ande yo sirviéndote, que en tu poder ande yo adorándote. Señor, mis fuerzas son pocas y yo no quiero poner mis fuerzas como todo lo que tengo para servirte y para adorarte. Te suplico, Dios maravilloso, Padre mío,
que pongas en mí tu fuerza, que pongas tu Espíritu Santo para que en el poder de Dios te sirva con gozo, con corazón limpio, sirva a mis hermanos con todo gozo, con toda alegría, con toda paz, y los ame, y los respete, y los cuide. Señor, ayúdame para que a mi familia sea yo una persona que tú muevas y que tú uses, porque yo te sea dócil, para que tú en tu poder me ayudes y me dirijas, me gobiernes, me capacites a servir y a ser uno contigo, uno que es dócil a ti y siempre volver a ti, y en las caídas levantarme y volver a ti y volver a ti, porque tú me esperas con un anillo listo en la mano tuya para ponérmelo a mí. Siempre me esperas, aún con todas las fallas y con todas las locuras y mi falta de empeño y de coraje para servirte y de amor. Tú siempre me esperas. Tú siempre me esperas para hacer una fiesta, dulce Dios. Oh Señor, perdóname, perdónanos y manténnos en tu poder, sirviéndote y amándote, respetándote, sumisos a tu palabra. Sea en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a alabar al Señor, hermanos. Sí, bueno. Okay. Vamos a ponernos de pie para cantar. Despedirnos con un canto. Se oye un grito, un lamento, un sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan. ¿Qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando: mamá. Un esposo va buscando su familia. Unos dicen que una nave mucha gente se llevó, pero escuchen, a lo lejos alguien grita, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida en la gran tribulación. Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida en la gran tribulación.